En lo que os quiero contar hay una primera parte en la que voy a coger una parte que tiene que ver con viñedos viejos, ¿no? Voy a hablar una pequeña introducción antes de ir al proyecto sobre lo que creo que tenemos que reflexionar o algunas reflexiones que tenemos que hacer. Y para hablar de viñedos viejos, pues claro, hay que ver de dónde viene esta historia o por qué viene este interés por los viñedos viejos, ¿no? Y si uno piensa, yo lo primero que creo que tira de esto es el mercado, ¿no? El mercado, esto está creciendo porque el mercado de viñedo viejo o de vino, de viñas viejas, ¿no? Viene del consumidor, que busca una cosa que sea diferente, que sea singular. Luego los que estamos en el sector lo conocemos y sabemos lo que nos aporta, ¿no? Pero realmente hay una atracción del mercado hacia aquí, ¿no? Y yo en las charlas me suele gustar llevar siempre algún personaje, pues no sé, para que nos acompañe. Y pensando en viñas viejas, estructuras leñosas, de madera, pues se me ocurrió pues, traer a Pinocho, ¿no? Entonces, claro, Pinocho viene porque este dibujo es de 1940, como muchas viñas viejas, pero también porque a veces en las viñas viejas pues nos crece la nariz, ¿no? Y a veces esto de viñas viejas pues es verdad y a veces no tanto. Y esto nos ha pasado, ¿no? Porque igual en este restaurante pues no tantas veces, pero yo ya casi he ido a restaurantes como este y he visto vino de viñas viejas con tapón de rosca prácticamente, ¿no? Y bueno, pues esto pues pasa. Y no sé si en julio, ya no sé si sería bueno o no, ¿no? De aquí a pocos días tenemos este evento, ya solo nos falta llegar al calimocho de viñas viejas, que bueno, que todo puede llegar, ¿no? Y es en este contexto donde lógicamente viene toda la parte de la regulación, ¿no? De que tenemos que regular, y por eso viene esa definición de la OIV que se ha mencionado antes, en la que realmente se busca poner un poco de orden en esto, ¿no? Yo creo que es una definición que a muchos no nos convence o que nos parece que es poco selectiva o poco restrictiva o simplista, ¿no? Eso de que una cepa vieja tiene que tener más de 35 años, un viñedo viejo tiene que tener más de un 85% de cepas viejas, pero sí que nos tiene que servir como puerta de entrada a una ordenación, ¿no? Tenemos ejemplos en todo el mundo de categorizaciones, de formas de dar valor, ¿no? De entrar en el mercado. Una de las más conocidas, de las más pioneras, es la iniciativa de Sudáfrica, de Old Vine Project de Rosa Kruger, que muchos conoceréis, pero que realmente fue la pionera, ¿no? Desde el ámbito de la comunicación en poner en valor el viñedo viejo en Sudáfrica. Tenemos iniciativas súper bien estructuradas, como la de Barossa, en la que hay distintas tipologías, Ancestor, Centenarian, Survivor, Barossa Old Vine, todo organizado, todo muy bien etiquetado, todas las distintas categorías poniendo en valor este viñedo y haciéndolo de una forma ordenada. Es cierto que a nivel nacional ya hay iniciativas, ¿no? He identificado algunas de EOS, seguro que se me ha escapado alguna, ¿no? Entre las cuales está Rioja, en la que se están haciendo cosas para intentar etiquetar y para intentar estructurar, pero creo que tenemos que tomar conciencia de lo importante que es esto, ¿no? El año que viene, en abril, en Adelaida, tenéis los Masters of Wine, un encuentro, ¿no? En 2027, en abril. En este encuentro, el programa pues tiene 4 días, de los cuales el día 2 es el día de los viñedos viejos. Hay todas las ponencias, la mayor parte de las catas están en el entorno del tema del vino de viñas viejas. No sois gente que estáis empezando en el vino, fijaros, un día de 4, es un tema que hay que tomarse muy en serio. ¿Y por qué lo digo? Porque claro, aquí todos decimos que estamos haciendo cosas y estamos haciendo cosas, pero yo me voy a la Old Vine Conference, que es una asociación sin ánimo de lucro que está funcionando en torno a esto, voy al registro de viñas viejas que ellos tienen. De hecho, ayer por la tarde fue la jornada online anual en la que ponen un poco al día los resultados de lo que ellos han recopilado, y este registro de viñas viejas tiene incluidos 10.575 viñedos que suponen 45.000 hectáreas, ¿vale? De los cuales
a ver si me salen por aquí, 825 están en España. Pocos, creo. De los cuales 25 están en La Rioja. Y luego la información está muy bien ordenada, porque están aquí los viñedos, que los viñedos que están inscritos, fijaros que hemos dicho que había 10.000, hay 10.000 viñedos con esta información, y de que se puede pinchar a cuál es el viñedo, la información concreta del viñedo, incluso hay un botón que es Find Wine from this vineyard, o sea, encuentra los vinos de este viñedo, que eso, no sé, a los que les tienen que salir las cuentas, pues debe ser algo importante, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de ver todo lo que está pasando con el viñedo viejo a nivel comercial. Mi charla es técnica, no es comercial, y todo esto es una especie de entrada, pero que creo que nos ayuda para que todo este patrimonio que tenemos, que lo tenemos más que muchos de los países que tienen muchas más viñas inscritas en este registro y que están haciendo mucho más negocio de ese viñedo, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo o un esfuerzo individual, porque aquí cada persona puede incorporarlo, ¿vale? Ya van a sacar un sello, bueno, esas cosas que bueno, pues puede tener su gracia. Bien, vamos a lo técnico, ¿vale? ¿Os acordáis que traemos aquí a nuestro personaje de madera? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer, así de contextualización, es ¿qué nos aporta un viñedo viejo, ¿no? ¿Qué nos aporta el hecho de que un viñedo sea viejo? La respuesta obvia y más falsa es que el viñedo nos aporta edad, ¿no? Bueno, es verdad que nos aporta edad, pero realmente lo que nos tiene que aportar son fundamentalmente tres cosas, puede que haya alguna más. La primera, un tipo de equilibrio vegetativo, rendimiento, vigor-rendimiento, si es que nos lo aporta. Muchos viñedos viejos lo tienen, no todos los viñedos viejos lo tienen. Un viñedo viejo muy débil no es un viñedo viejo que nos aporte ese valor. ¿Cuál es la segunda cosa que nos aporta? Ya lo ha mencionado Roberto, material vegetal diverso, tanto intravarietal, distintas variedades, o sea, dentro de una variedad, dentro del tempranillo, o polivarietal, distintas variedades. Y la tercera cosa, que también se ha mencionado, pero que quiero hacer un poquito de énfasis, es una ubicación privilegiada. Para que un viñedo tenga 80 años, ha tenido que sobrevivir muchas crisis, ha tenido que sobrevivir muchos cambios. Puede que es porque diera uva de calidad, pero simplemente es porque igual no se pudría, igual es porque daba un rendimiento suficiente, pero no demasiado pobre. En ese paso del tiempo tenemos una criba en la que los viñedos malos por arriba de vigor, los viñedos malos por abajo de vigor, han ido cayendo. Entonces, tenemos un superviviente que tenemos la suerte de que nos va a servir para hacer uva de calidad, porque afortunadamente todo lo que condiciona los arranques en momentos de bonanza, en momentos de escasez, no coincide con lo que es la uva de calidad. Entonces, un viñedo que sobrevive muchos años tiene que estar necesariamente en una buena ubicación vitícola y, por tanto, tenemos que sacar ese partido. ¿Y el vino de viñas viejas qué nos aporta? El vino de viñas viejas, no seré yo el que diga lo que nos aporta a nivel sensorial, pero desde luego tiene que alcanzar un equilibrio entre la parte, digamos, vitícola y la parte económica. La economía tiene que entrar en el balance. Si tenemos un viñedo que no nos recupera el esfuerzo económico que nos supone mantenerlo, cultivarlo y los poquitos kilos que le sacamos, pues no nos va a ningún sitio. Y por eso, digamos que tenemos que trabajar bien esa parte. Bien, en este contexto de que queremos que el vino de viñas viejas, el vino de viñas viejas venga realmente de viñas viejas, pero que también nos resulte rentable, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? Y cómo podemos mejorarlo. ¿Vale? Y el resto de la charla va a hablar un poquito de todo esto, sobre lo que tenemos y sobre lo que podemos mejorar. La primera parte que tenemos, bien, tenemos un viñedo viejo, pero realmente muchas veces no sabemos la edad que tiene. ¿Vale? Aquí en Rioja hay bastantes buenos registros, pero es verdad que no está claro siempre o que el papel no siempre coincide con la realidad. Y aquí quiero hacer una pequeña salidita y contaros una cosa que estamos haciendo
que hemos hecho en Campo de Borja y que, bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Hemos establecido un modelo probabilístico de asignar una probabilidad de edad a un viñedo de forma que pueda utilizarse en distintas pues, subcategorizaciones dentro de lo que es el viñedo viejo, ¿no? Lo voy a contar muy rápido. Hemos combinado imágenes aéreas de distintos años. Nosotros no tenemos la inteligencia artificial tan desarrollada y hemos usado la natural como hemos podido, ¿vale? Hemos hecho un seguimiento para ver en qué épocas estaba el viñedo, en cuáles desaparecía, que es algo muy obvio. Hemos podido estudiar, en base a esas imágenes, también la distribución, ¿no? Viñedos al tres bolillo, viñedos en marco real, otros marcos, distancias, etcétera, que nos permiten tener una configuración de lo que es el viñedo, esto digamos sin ir al campo, esto todo con las imágenes satelitales, pero también hemos incorporado para los viñedos más viejos pues una cosa muy simple, que es coger una cepa y ir contando la distancia entre las distintas heridas de poda de distintos años durante el trozo del brazo que uno puede trazar. Bueno, pues todo eso también es una información que nos da datos sobre cómo realmente de viejo es un viñedo, ¿no? Cuando no tengamos posibilidad de saberlo. Además, hay otra información que hemos incluido en este protocolo de categorización del viñedo viejo, que es la identidad del material vegetal. Tanto de variedades, ya sabemos que en principio cuanto más viejo es un viñedo, más mosaico varietal vamos a tener, y también en cuanto a portainjertos, porque ya sabemos que hay portainjertos que estuvieron de moda en una época y otros que estuvieron en otra. Y este tipo de cosas, este tipo de información genética nos aporta también para esa franja de viñedos más viejos en los que es difícil de saber la edad real que tiene el viñedo, ¿vale? Entonces, bueno, esto está publicado en un artículo que además ha salido hoy, concretamente, está online, o sea que esto está muy bien, y realmente, bueno, pues que pensamos que aporta. La otra reflexión que tenemos que hacer sobre lo que tenemos, a mí me llevaba a esta imagen, ¿no? Este es el concepto clásico del Ubisund, ¿no? Que es dónde están los que ya no están, ¿no? Y realmente en los viñedos viejos, pues muchas veces hay muchos que son los que ya no están, ¿no? Y esto es algo que desde el punto de vista de la rentabilidad económica que hablábamos antes tiene mucha importancia, ¿eh? En Rioja se está empezando a considerar para delimitar los techos productivos, pero realmente tiene mucha importancia a nivel de rentabilidad. Esto simplemente es un ejemplo muy tonto, ¿no? Si se muriera al año, a partir del año 5, el 3% de las cepas y el resto compensan un sexto, las cepas vivas compensan un sexto de lo que se van muriendo, pues esto es la pérdida neta en el año 30, ¿vale? Esto no sé si se moverá o no, pero si se mueve, pues obviamente, si esto quiere moverse, se moverá. Pues según los muertos que tengamos, podemos tener más o menos pérdida económica, pero en ese balance de que de estos viñedos viejos hay que comer, sea el viticultor, sea la bodega que los cuida, es muy importante tener presente este hecho. ¿Qué hacemos con los que no están? Pues ya sabéis que hay, bueno, 3 estrategias. La primera es no hacer nada, acodar o replantar las cepas que nos faltan, ¿no? Esas son las estrategias que están. Y aquí es donde quiero comentar alguna cosa ya directamente relacionada con el proyecto de Revivir, de Ayurri, del que estamos hablando. Me gustó mucho del diseño del cartel de la jornada, la parte de abajo, porque estaba muy bien que estuviera la cepa vieja, pero estaba muy bien que estuvieran los datos, que hay datos, porque es precisamente lo que queremos en este proyecto. En este proyecto queremos investigar aspectos que tienen que ver con el viñedo viejo, que obviamente son más difíciles de investigar y más complicados. La primera parte que tiene que ver con todo esto es ¿qué tenemos? Acordaos que hemos dicho que tenemos. Diversidad de material vegetal. Lo primero que hicimos en el proyecto fue una recopilación del field blend, ¿no? Que es como hay que llamarle ahora, de los viñedos de Ayurri. Esto incluyó una prospección de una serie de viñedos que Neza, Teresa y otra gente de la bodega nos comentaron, y lo dividimos en 2 partes.
Primero hicimos una recopilación de tempranillos de todos esos viñedos viejos, ¿vale? ¿Para qué? Para, tras un análisis de virosis, primero barato con anticuerpos y luego más avanzado con PCR, recopilar, conservar, mantener el material vegetal de tempranillo de esos viñedos viejos. Fijaros, nos salió una tasa de plantas libres de virus relativa o bastante baja, un 28%, ¿vale? Un 28%, cuando por ELISA era el 51%. Lo digo para que todo el que esté haciendo prospecciones sepa que, bueno, eso ya lo aprendimos todos con el COVID, ¿no? Que no era lo mismo el test de la farmacia que cuando te hacían la PCR, pues aquí también nos pasó, cada uno que haga lo que considere, que todo está bien, todo lo que sea conservar el material vegetal es algo que aporta. Y la otra pata que hicimos en el material vegetal pues fue trabajar el estudio de no tempranillo, y aquí pues justo en la época de Envero, que ya se empiezan a ver diferencias más claras de color entre variedades, pues empezamos a estudiar lo que era el material de esos mismos viñedos, haciendo un análisis genético y viendo lo que nos salía, ¿vale? Entonces, bueno, pues apareció accesiones de Graciano, Garnacha Tinta, tempranillos que no parecían tempranillos y que por tanto son interesantes, Viuras alarijas, pero también 4 plantas de Benedicto, Garró, Gramiñán Noir, Bobal, Palomino, Morate, Mencía. Aparecieron un montón de cosas en este viñedo, ¿vale? Este material, lo mismo, se sometió a todas las pruebas de virosis. En este caso, las plantas libres de virus eran un porcentaje mucho mayor. Pues yo creo que en tempranillo igual tendíamos a coger las un poco raras, igual eran raras porque tenían virus, y todo este material, que es lo difícil, se multiplicó y se ha establecido una plantación en la que pues, todo este material primero va a estar conservado y luego pues podrá ser estudiado y podrá ser parte del futuro de los vinos de la bodega. Bien. La otra pata de lo que tenemos, ¿no? Que es lo que tenemos en el viñedo, si os acordáis, era eso, lo del Ubisunt, ¿no? ¿Dónde están? Entonces, bueno, aquí, y con la colaboración de Spectral Geo, que ya se ha mencionado antes esta empresa, lo que hicimos en el proyecto fue identificar, pero aquí a nivel individual, no sacar un porcentaje, la presencia de las marras. Este sería un vuelo de una de las parcelas. Cada circulito rojo, los que estéis más cerca los veréis, pues es una potencial posición de una cepa, ¿vale? Y esta información sirve y ha servido para caracterizar todos los viñedos en cuanto a dónde están las plantas que están bien, las plantas que están débiles y las marras, ¿no? Y esto sería el ejemplo de distintos viñedos de Ayurri, en las que pues, los rojos son los muertos, los amarillos son los que o les ayudamos o irán hacia el rojo, y los verdes pues, son las cepas que están bien. La altura de las columnas es distinta porque simplemente es número de plantas, viñedos más grandes tienen columnas más grandes, pero bueno, una información súper útil. Y sobre la segunda pata de lo que podemos hacer es el cómo podemos mejorarlo, ¿no? Cómo podemos mejorar estos viñedos viejos. Esta es una de las fotos más amortizadas en las charlas, porque Julián la va a poner después, ¿vale? Y seguro que yo creo que voy a afirmar en algún sitio que no haré una charla sin poner esta diapositiva, que es el vigor de las cepas, que se nos ha olvidado, cada vez menos afortunadamente, lo importante que es el vigor. En los viñedos viejos lo primero que tenemos que hacer es ver si el vigor que tenemos es el que queremos, porque si está por debajo, que es más habitual de lo que debería, si tenemos un viñedo debilitado, el siguiente episodio es la muerte, porque alguien va a decir que eso ya no es rentable. Alguien va a decir, joder, es que esta viña sí, da un vino muy bueno, pero es que salen 300 botellas y en un momento de alguna crisis, pues alguien se lo cargará. Entonces, es muy importante que hagamos el diagnóstico del viñedo viejo y que trabajemos específicamente, en general, por revigorizarlos o por mantener el vigor si el vigor que tienen es el adecuado. No tiene por qué tener el mismo vigor que un viñedo joven, pero no tiene que estar en niveles de demasiado poco. Y la otra parte que tenemos que mejorar del viñedo viejo es el dónde están, ¿no? El dónde están los que ya no están y qué hacemos con ellos, ¿no? Tenemos todas estas faltas y esto realmente
podemos mejorarlo. Entonces, en el proyecto de Revivid estamos haciendo pruebas en este tipo de viñedos para de qué manera reponer las marras. ¿Vale? Si tenemos un 20% de marras, pues habrá que intentar no tener un 20% de marras, sino ¿qué podemos hacer? Entonces, hemos probado básicamente 2-3 tipos de estrategias, ahora veréis cuáles. Lo primero es trabajar con el tipo de planta, ¿vale? Hemos establecido una comparación entre barbados que se plantan y que se injertan al año o a los 2 años en campo, plantas injertadas de vivero normales de 1 año, o plantas que es profeso el vivero ha cultivado durante 2 años en campo de enraizamiento para que sean más vigorosos. Además, hemos incluido en los ensayos la práctica tradicional del acodo, ¿no? O del mugrón que se ha utilizado pues, para la reposición de marras. Aquí pongo una foto para que veáis un poquito la comparación, ¿no? En la misma escala de injertos de 1 año e injertos de 2 años, bueno, sí que se aprecia pues algo más de vigor, algo más de grosor y que pues, bueno, pues podría ser una herramienta para ayudarnos a mejorar, ¿vale? Este ensayo, claro, supone mucho trabajo porque no es fácil reponer las marras, ¿no? Y estas 2 opciones, ¿no? Que son las que estamos valorando, sustituir, o sea, poner plantas nuevas o en la más tradicional del acodo, pues no tienen una aceptación o una adaptación igual, ¿no? Y es por algo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo qué sé, ¿cuántos nombres conocemos para esto? ¿No? Pues hay un montón. Hay un montón de nombres: acodar, amugronar, con todas las variantes de morgones, murgones, mogrones, provenar, ataquizar, esta yo no me la sabía, enronar. Son palabras que en viticultura se utilizan para hacer un acodo. ¿Cuántas palabras conocemos en castellano para poner una planta joven en un viñedo viejo para que sustituya una falta? ¿Tú conoces alguna, Roberto? Replantar, no, replantar es otra cosa, porque cuando arrancas y plantas también replantas. Claro, no tenemos palabra, y si no tenemos palabra será porque no se ha hecho mucho. ¿Y por qué no se ha hecho mucho? Porque no es fácil en nuestras condiciones climáticas. En francés dicen mucho lo de coplantación, que eso casi ya se lo copiamos, ¿no? Pero que lo usan específicamente para eso, pero tienen racoté, que es una que utilizan en muchas zonas de Francia, que es como más de andar por casa, y tienen otras palabras como reproché, entreplante, tienen distintas palabras para esta técnica. Obviamente esto nos quiere decir algo, ¿no? Que es que realmente no es fácil poner una planta nueva en un viñedo viejo en nuestras condiciones climáticas, ¿vale? Pero bueno, luego veremos qué tal ha ido, ¿de acuerdo? Dentro de esta estrategia de reponer marras también hemos probado o estamos probando suplementos de replantación, ¿vale? Bueno, pues aplicar humus, aplicar compuestos que tienen nitrógeno, aminoácidos, promotores de enraizamiento, micorrizas y siempre un testigo, ¿vale? Y también otro ensayo parecido, pero que de manera específica lo hemos aplicado para situaciones en las que la parcela es o era potencialmente problemática en términos de presencia de armillaria, ¿no? Que pasa en viñedos viejos, que parte de las muertes son por armillaria y pues realmente no puedes ponerte las gafas de no ver, ¿no? Y bueno, aquí hemos hecho combinación de tricoderma con corteza de pino y paja, un antagonista de tricodermas y cepas sin tratar, ¿no? Hemos plantado todo plantitas nuevas, en este caso son todo injertos de 1 año y vamos a comparar cuál es el resultado de todo esto. El trabajo, os lo dirán Teresa, Neza, o sea, grande no, grandísimo, o sea, estamos yo creo que todos alucinados de nuestra capacidad de meternos en líos, o sea, es decir, esto pensábamos que iba a ser complicado, pero no. Un trabajo muy grande de seleccionar en qué parcelas hacíamos qué, un análisis súper completo a nivel microbiológico, a nivel de suelo, físico-químico, para ver la situación de partida, ver qué viñedos eran más adecuados, análisis de diversidad del material, digamos, de la microbiología del suelo, análisis de niveles de micorrización en las plantas que estaban en esos viñedos, un montón de trabajo para todo esto y
para mí, uno de los grandes retos, el diseño de los ensayos, ¿no? Porque, joder, pues, ha dicho Teresa, ¿no? Gonzaga es profesor y tal, o catedrático y tal. Claro, a uno lo que le gusta como investigador es hacer diseños así, ¿no? Que coges, venga, unas filas, un tratamiento tras otra, o así, estos son todos ensayos que hemos hecho, bueno, pues pasas 2 filas de una cosa, 2 de otra, un ensayo en el que pones ahí tus historias. Uno de los ensayos más complicados que hemos hecho nunca, como que hicimos con Bárbara, ¿no? De micronutrientes, que bueno, que cogíamos 4 parcelas. Bueno, todo esto te puedes ir viniendo arriba y complicarte la cabeza. Pero claro, cuando tú tienes que hacer un ensayo con rigor estadístico, aquí, pues este no es de 1940, pero bueno, de la década sí, dices, o sea, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago yo? ¿Cómo pongo yo aquí un ensayo que luego yo lo mande a una revista y no me digan, oye, pero esto es una mierda, esto no sé, o sea, no tienes ni idea de lo que estás haciendo? Entonces, bueno, el trabajo que hicimos para caracterizar, y este es un ejemplo, un viñedo, cada cuadradito es una cepa y cada código de color es vigor bajo, vigor medio, vigor alto, hueco, patrón o planta muerta, ¿vale? Y además, claro, para poder hacer el ensayo bien, a cada una le dimos un apellido, ¿no? A cada hueco en el que teníamos para establecer este ensayo, le dijimos si tenía 0 vecinos, o sea, si el hueco no tenía ni cepa a la izquierda ni cepa a la derecha, si tenía un vecino o si tenía 2 vecinos, ¿no? Entonces, bueno, para saber realmente qué teníamos aquí, ¿de acuerdo? Esta es otra parcela, esto está hecho también con la inteligencia natural y las botas. Yo estoy a favor de la inteligencia artificial, que no, o sea, no es que diga que esté mal, pero esto es Y este, por ejemplo, sería el ejemplo del diseño del ensayo de tipos de plantas. Entonces, en esta parcela, fijaros que nosotros lo que queríamos era que hubiera acodos, barbados, plantas de 1 año y plantas de 2 años, que estuvieran repartidas de manera homogénea por toda la parcela, porque si pongo todas las de acodo aquí, todas las de barbado aquí, que estén repartidas, pero además que los huecos estén en su sitio, que los vecinos que tienen sean los que tienen que ser. Pues bueno, pues esto lo hicimos en 3 parcelas, ¿vale? Esto con el tipo de planta. Algo espero que aprendamos. En cuanto a los suplementos, pues lo mismo. Aquí tenemos el diseño de una parcela de los suplementos de replantación de marras normales, ¿vale? Y este sería un ejemplo de el ensayo de replantación en condiciones de armillaria. Es un reto gigantesco intentar traer la ciencia a este tipo de viñedos, pero no nos podemos quedar los investigadores quietos y diciendo, bueno, pues no. O sea, yo cuando era joven investigaba el riego de la vid, eso estaba chupado porque regabas y producías el doble. Esto pues ya tiene su misterio. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? A nivel global, y estos son los... no, tengo una cosa antes, perdón. Como estamos muy locos, lo que hicimos fue además meter en medio plantas cuando teníamos huecos grandes para poder arrancarlas, ¿vale? Digamos que plantamos las que se van a quedar siempre, pero también pusimos alguna planta más, Esta es la planta del ensayo, esta es la planta del ensayo, esta es la planta del ensayo al marco que tocaba, pero estas de en medio que están con bambús las poníamos para poder arrancarlas y estudiar cosas a nivel de qué es lo que está pasando en las raíces, sobre todo con el tema de los suplementos, ¿vale? Bueno, la instalación de todos estos ensayos, pues lo que os digo, pues muchísimo trabajo, de quitar cepas muertas, de establecer los huecos, de marcar, de plantar, de un código de colores que ríete del Día del Orgullo, porque tenemos estacas de todos los colores. Esto sería lo que es la aplicación de los tratamientos en los injertos, lo que es la propia plantación, ¿vale? Con un trabajo que al final, pues lo que os digo, los coloritos, que nos lleva a tener súper bien identificado, súper bien marcado qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar, pues en este caso con los tipos de plantas. Un barbao, una de 1 año y otra de 2 años, ¿vale? O lo que decíamos antes con el tema de pues, añadir humus, bueno, pues un trabajo, pues eso, lo que os digo, ímprobo, ¿no? Aquí tenéis pues lo mismo, las cepas con los distintos tratamientos, todo con un diseño súper cuidado, haciendo trincheras para las plantaciones cuando había que meter paja, cuando había que... O sea, de locos, esto es de locos, ¿vale? Aquí son cuando se aplicaban las tricodermas, que son estas de aquí, que por cierto son unas tricodermas que ha desarrollado Alma Carra Ovejas, que son de un viñedo propio, una cosa también súper interesante. Y
muy importante mantener las plantas que estamos usando para reponer, para replantar, que dice Roberto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nosotros en invierno tenemos tiempo, decimos, vamos a poner unas cepas para cubrir las marras, pero claro, hay que acordarse de ellas y hay que ir a regarlas, y más en un año como este, cuando tenemos mucho trabajo. Entonces, si queremos que nos vaya bien, los franceses tal vez las pongan, y Dios antes por lo menos hacía que lloviera sobre los viñedos. Pero aquí, si ponemos plantas para cubrir los huecos, obviamente lo que tenemos que hacer es cuidarlas, porque el esfuerzo grande, económico y sobre todo logístico, no es solo plantar, es ese seguimiento, ese acompañamiento que hace que no se nos mueran. Lo que os decía antes, ¿qué tal ha ido? A nivel global, estos son los datos tras la campaña pasada, ¿no?, que fue el año en el que se plantaron, los resultados globales han ido súper bien. O sea, de un total de 2.833 plantas incorporadas a esos viñedos viejos, 2.801, o sea, el 98,9%, seguían vivas, lo cual, o sea, eso indica el trabajazo que se ha hecho, no solo ir y plantar, sino que ir, cuidar, mantener, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, pues estos son los controles de invierno para ver cuánto ha crecido cada una, con los pesos de madera de poda. Aquí ya hemos hecho el arranque de la mitad de las plantas que os comentábamos antes, y ahora en la actualidad estamos estudiando pues cómo es el sistema radicular, cómo están a nivel de microbiología, a nivel de producción de materia seca, pues un montón de cosas que hacemos, y este ciclo en curso, pues lo mismo, hay que hacer pues mucho mantenimiento, ver cómo están, si están débiles, porque el año no está siendo fácil. En las plantas en las que el vigor va para adelante, pues teníamos la duda si despuntar o no. Al final se hicieron una especie de moños para sujetar la vegetación, ¿no? Aquí tenéis unas plantas, digamos, normales, amoñadas, y aquí tenéis unos barbaos, pues que también los amoñamos. Bueno, pues requiere mucho seguimiento tanto de la parte experimental como de la parte de gestión de ese viñedo. Bueno, y ahora viene la parte más importante, ¿no?, la que todo el mundo quiere, que es los resultados, ¿no? Entonces, bueno, a ver si esto sale bien. A ver, si este chico quiere hablar. Ay, no, a ver, ven para atrás. Voy a tener que animarle. La verdad es que tengo los resultados de este ensayo muy claros y os los voy a contar ahora mismo. Obviamente no tengo los resultados de este ensayo porque, como se ha dicho, el mundo del vino tiene que tener mucha paciencia, y el mundo de la investigación en el mundo del vino pues también, ¿no? Entonces os contaría los resultados si los supiera, pero como me debo a la verdad, pues no os los puedo contar. Bueno, termino. Viñas viejas. Esto es como la peli de Pinocho, ¿vale? Por lo menos la vieja, la de 1940, ¿no? Como las viñas viejas. Puede que no vayamos al cole un día y que nos secuestren unos titiriteros, puede que nos metan en una jaula, puede que nos vayamos a una feria de vinos o de lo que sea y nos convirtamos en burros, puede que nos coma una ballena. Esto es como la peli de Pinocho, pero esperemos que al final consigamos bailar y que las viñas viejas sigan ahí y sigan vivas y estén bien, ¿vale? Gracias a todos, gracias sobre todo a la organización por invitarme a dar esta charla. Después de la organización, a los que pagan, porque este proyecto ha sido posible porque hay gente que lo paga, y es de ley decirlo así. Y el mayor agradecimiento pues a toda la gente que ha trabajado en todo esto. Yo he trabajado el que menos, pero con mucha diferencia de todos, ¿vale? O sea, han sido muchísimas horas de campo, van a seguir muchas más horas de campo. Por supuesto, al equipo de Ayurri, encabezado por Teresa, Neza, siguen ahí, la piedra sigue en el mismo sitio. Eva, que ha llevado toda la parte de la dirección del I+D, Vitis Navarra, Viticultura Viva, Julián Palacios. Y por supuesto, pues también a mi equipo, que son, pues lo que digo, si no trabajo es porque trabaja alguien, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido
bueno, una muestra del trabajazo que estáis haciendo. Yo no sé si pasamos al turno de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sería interesante saber el coste de un injerto colocado en el terreno. El coste global, al final, claro, pues ya veremos, lo veremos. Esas horas están calculadas y claro, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa que lo que no hay que nunca perder de vista es que, claro, la pérdida de producción es creciente, ¿no? Y dices, bueno, claro, pero si hoy tengo el 25% de marras y el año siguiente tengo, o sea, el año o a los 4 o 5 años tengo el 30% y luego, o sea, ¿a dónde nos lleva eso? O sea, lo que hay que ver es a dónde nos lleva, ¿no? Que el coste va a ser alto, sí, y tendremos los números, claro, porque al final las horas están todas metidas y es duro, o sea, es un trabajo duro y en pocas horas es que uno tiene lío, pero si uno se lo toma en serio, ¿no? Como lo que ha dicho de viñedos artesanales, tal, joder, pues es que no es solo acordarse en algunos momentos, sino que de eso hay que acordarse todo el año. Yo tengo una duda con el tema de las replantaciones, muchas, ¿no? Pero una es el tema del portainjertos, ¿no? Que si al final tiramos de Ruggeri, perdón, preguntaba eso, ¿no? Que a la hora de, si tiramos de Ruggeri y Poulsen, pues podemos terminar teniendo un viñedo con los años con un 70-80% con ese portainjertos, y no sé muy bien cómo manejan en zonas que llevan más tiempo, pues como por ejemplo Borgoña, ¿no? Que están todo el día, si tiran con su portainjertos habitual o... Pues la verdad que no te sé contestar a qué es lo que hacen habitualmente. Yo entiendo, es decir, está claro que poner un portainjerto más vigoroso aquí te ayuda a tener que preocuparte menos, porque si es más vigoroso va a tirar, pero si tú te preocupas más de cuidarlo, de regarlo, pienso que con un portainjerto de un vigor medio, como más habitual de los que usamos, tampoco habría ningún problema en ir adelante, ¿no? No sé cuáles habéis utilizado en... ¿Qué portainjerto hemos puesto, Teresa? 140. Sí, pues un poco por eso, ¿no? Y luego hay una consideración legal que es muy graciosa, o muy cómica o muy paradójica, pero tú puedes tener un viñedo con un 20% de faltas y si tú lo replantas o lo coplantas o como haya que decirlo, al día siguiente se sale de la definición de la OIV de viñedo viejo, porque ya no tiene el 85% de las cepas viejas. Yo creo que eso habrá que hacérselo mirar a la OIV porque te mete en un contexto que dices, esto a dónde vamos, ¿no? Lo mejoro mi viñedo y lo saco de categoría, pero bueno, la OIV es una referencia a nivel de definición y pienso que eso se puede trabajar a nivel local de muchas maneras.